Continuamos con ustedes en este programa La Noche. Vamos a ver ahora un video que en las últimas horas fue protagonizado por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Este oficial puso en evidencia una vez más el malestar y el descontento que existe en este momento de varios militares frente al régimen de Nicolás Maduro. Se trata del teniente Paulo Enrique Machado, que horas después de haber publicado esta grabación que fue grabada en el estado de Táchira, fue capturado, según lo ha podido establecer la unidad investigativa del programa La Noche. Veamos. No voy a permitir que la Fuerza Armada levante las armas en contra del pueblo. Eso no me lo enseñaron. Eso no lo aprendí. Él es Paulo Enrique Machado Briceño, un militar venezolano activo que en las últimas horas, por medio de un video que fue publicado en redes sociales, hizo fuertes críticas al régimen de Nicolás Maduro. Aquí está el carnet de la patria. Yo no sé para qué sirve. Porque ni le dijeron para qué servía, mire. Ajá. En sus declaraciones, el teniente cuestiona la forma en la que el mandatario chavista gobierna Venezuela. Además, calificó al oficialismo como un grupo minoritario. No necesito hacer un llamado a la Fuerza Armada, porque ellos están claros. Ellos también tienen familia. Ellos tienen sentir. Hijos, madres, padres. No tengo por qué hacerle un llamado a que salgan. No, ellos saben. El teniente dice ver todos los días a los miembros de la Guardia Nacional indignados por los hechos de represión que han realizado contra el pueblo venezolano durante el último mes y medio de protestas. Mi trabajo siempre ha sido combatir la delincuencia, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico. El enemigo no es el pueblo. Paulo Enrique asegura que existe un creciente y gran descontento dentro de las fuerzas militares hacia los altos mandos y el mismo gobierno. Y el gobierno y el alto mando tienen miedo, porque saben que hay sonido de sable en los cuarteles, en cada comando, en cada compañía, en cada pelotón, en cada escuadra. El programa La Noche conoció en exclusiva este documento que confirma la captura del teniente por militares del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, horas después de conocerse su video. Fue capturado por comisión del CONAS el primer teniente Machado Briceño Paulo Enrique, cédula de identificación venezolana 18989123, quien el día 18 de mayo del año en curso se pronunció en contra del gobierno nacional, rompiendo su carnet de la patria. Cada día tenemos más miembros de la Fuerza Armada pidiendo la baja. Yo no pienso pedir la baja, ni me pienso ir de Venezuela. Pienso seguir aquí, en la lucha con el pueblo. Escuchaban ustedes al teniente Paulo Enrique Machado, que según pudo establecer el programa La Noche con altas fuentes de la Guardia Nacional Bolivariana Venezolana, fue no solamente expulsado de la Guardia, sino también fue capturado en las últimas horas. En Caracas, Venezuela, director del Foro Penal Venezolano, nos está acompañando. Alonso, ¿qué le espera a este teniente? ¿Qué le espera a Paulo Enrique en este momento? ¿Tendrá un juicio justo o por el contrario será juzgado únicamente bajo las reglas internas del chavismo, según las cuales ningún militar se puede sublevar? Sí, un juicio justo en Venezuela es algo difícil en estos momentos, ¿no? Desde hace algún tiempo que esa figura o esa modalidad no la hemos logrado percibir en ningún proceso judicial. Evidentemente, lo más seguro, lo más probable es que este oficial sea presentado ante los tribunales militares por algún tipo de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, bien sea por insubordinación, instigación a la rebelión o cualquiera de estas modalidades que frecuentemente se aplican a cualquier disidente o a cualquier oficial que emita alguna opinión contraria al gobierno nacional. Es algo que hemos venido viendo desde algún tiempo y últimamente con gran asombro y preocupación hemos podido observar cómo ciudadanos, inclusive ciudadanos civiles, son presentados ante la justicia militar por el hecho de manifestar pacíficamente en las calles de Venezuela. General en retiro, ¿qué opinión tiene usted sobre este particular? ¿Qué suerte le espera a este militar
al interior de sus filas, porque si bien es cierto fue capturado, también tuvo la oportunidad de enviar su mensaje a través de redes sociales, porque en Venezuela en este momento existen muy pocos medios independientes, y de alguna manera su mensaje tuvo que haber calado al interior de los militares venezolanos. Bueno, en primer término debo felicitar al teniente Machado por su digna y valerosa actitud. Él hizo lo que tenía que hacer, pero además él hizo algo que podía hacer, porque fue en la Constitución de 1999 donde a los militares se les dio el derecho de participar en la lucha política, de emitir opiniones políticas, de votar. De manera que él tiene derecho a decir que no está de acuerdo con el gobierno porque lo dice la Constitución. Por lo tanto, su detención por ejercer su derecho como ciudadano, pues es un abuso más. ¿Qué le va a pasar al teniente Machado? Bueno, a corto plazo le puede pasar de todo, inclusive hasta su vida puede correr peligro. Ya vimos cómo maltrataron a un general retirado, a un hombre de 60 y tantos años, que lo golpearon salvajemente y lo pusieron en muy malas condiciones. ¿Qué no le harán a este teniente, a este digno y valeroso teniente Machado? Teniente Machado representa dignamente a Venezuela y realmente ha demostrado ser un gran ciudadano. Alonso Medina, en Caracas, Venezuela, en este momento, ¿cómo garantiza la lealtad de las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro? Revelábamos al comienzo de este programa que había un adoctrinamiento, también que dentro de ese adoctrinamiento de las generaciones desde el 2006 hasta el año 2016 se estaba ofreciendo una amplia participación en esa constituyente, pero quisiera saber, según la información que usted conoce, ¿qué otras herramientas utiliza el régimen para mantener de su lado a este factor de poder que son los militares en Venezuela? La política del terror del Estado, la política de la criminalidad oficial, de la persecución y de la intimidación. Y esto se ve reflejado en la cantidad de oficiales que día a día son detenidos o que son llamados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que es el organismo dependiente de las Fuerzas Armadas que maneja todo el tema de inteligencia. Día a día recibimos en el foro penal algunas observaciones, algunos llamados de familiares, de oficiales, de militares, de sargentos, de la tropa profesional, que su familiar está siendo llamado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar a los fines de rendir declaración. Entonces se ha generado una especie de cacería de brujas, un proceso de intimidación, de persecución, de terror hacia los oficiales, hacia muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y como te dije anteriormente, esto se ve reflejado en la cantidad de juicios militares que les están siguiendo a oficiales en los últimos 2, 3 meses, como lo hemos visto. Si el señor Maduro tuviera tanta seguridad y contara realmente con la aprobación y con el aval de la totalidad de las Fuerzas Armadas, en Caracas, en Venezuela, no se estarían dando tantos juicios militares a oficiales de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay una situación la cual hay que atender. Hay una situación en las Fuerzas Armadas que hay que prestarle atención, así como lo hay en la sociedad venezolana. Los militares forman parte de nuestra sociedad, es parte de la sociedad civil, de la sociedad que hace vida en Venezuela. Ellos también están sufriendo cada una de las consecuencias. Inclusive, sí, vale la pena acotar que en días pasados el Ministerio Público, la Fiscalía General, puso a la orden o imputó a varios guardias nacionales, varios efectivos militares, por tratos crueles, por sus conductas irregulares en lo que es la represión, inclusive en algunos casos hasta de homicidio. Y ese punto, Alonso, de manifestantes. Alonso, yo creo que ese punto me llama la atención, Alonso, porque como lo conversábamos al comienzo de este programa, la fiscal Luisa Ortega, de alguna manera de un tiempo para acá comenzaba a marcar distancia del régimen chavista, no solamente con esto que usted acaba de plantear, que en cualquier otro país sería sencillamente el cumplimiento del deber, es decir, que la Fiscalía acusa a aquellos militares que reprimen violentamente unas protestas pacíficas, pero en Venezuela no lo es. En Venezuela prácticamente es exótico que un ente del Ministerio Público, en este caso un ente de control fiscal, como lo es la Fiscalía General, tome este tipo de decisiones.
en las últimas horas Luis Ortega también ha dicho que se aparta de esta constituyente. La pregunta es la siguiente, Alonso. ¿Ella no corre peligro al interior de Venezuela? ¿No es ella en este momento una garantía que tiene la oposición, una garantía que quizás no esperaban tener, que en este momento muy seguramente corre peligro por ese tipo de actuaciones que ha hecho de manera independiente? Algo que, le repito, es muy exótico que suceda en Venezuela. Sí, a ver, en Venezuela todos los venezolanos corremos peligro al día de hoy. Uno por el tema de la inseguridad y otro por el tema de la criminalidad oficial. Aparte que todos los venezolanos pareciera ser que tenemos como un ticket para ir a una cárcel militar o a un proceso judicial por el simple hecho de manifestar, por expresar nuestra opinión política. Sin embargo, evidentemente que la Fiscal General de la República ha asumido algunas posiciones incómodas para el gobierno nacional, pero bueno, debemos recordar que de acuerdo a nuestra legislación es una de las funcionarias o la segunda funcionario más importante dentro de lo que es la estructura del Estado, la titular de la acción penal, de ese ius puniendi, ese poder sancionador que puede tener el Estado. Quien lo titula, quien lo regenta, es la Fiscal General de la República. Esta acción que vimos en los últimos días de señalar, de imputar a varios efectivos de las Fuerzas Armadas, evidentemente que es una demostración de lealtad hacia los ciudadanos. Recordemos que de acuerdo a nuestra Constitución, la obediencia debida no tiene cabida como excusa de responsabilidad penal, desde el punto de vista constitucional. Señor Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano y abogado especialista en Derecho Penal, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa de la noche. Un placer y un gran saludo al general Peñalosa. General Peñalosa, excomandante del Ejército de Venezuela, muchas gracias Igualmente por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. El programa aún no ha finalizado. En el tercer bloque estaremos hablando con Lidia Barraza. Ella es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estaremos hablando con ella a propósito de la decisión que ha tomado el gobierno estadounidense de emitir una serie de sanciones contra los magistrados del Tribunal venezolano que le quitaron las competencias, le arrebataron las competencias a la Asamblea Bolivariana, a la Asamblea Nacional Venezolana. Ella estará respondiendo también sobre estas declaraciones que ha entregado Donald Trump en las últimas horas, según las cuales diferentes países de América Latina deben buscar una solución a la crisis en Venezuela. Vamos a leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. ¿Qué papel creen ustedes que juega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la crisis venezolana? A propósito de estas revelaciones que hicimos el día de hoy, escuchemos algunas de las respuestas de nuestros televidentes que llegan a esta hora a través de las cuentas de Twitter. Mari dice lo siguiente: acrecentar la crisis al estar sometida a las órdenes del dictador, la ignorancia no les deja ver que ellos también quedarán desamparados. Otro mensaje a esta hora dice Yoli lo siguiente: no solucionan, son unos, dice ella, vendidos de la patria, están al mando de una revolución fallida que contribuye a la inestabilidad de la nación y su gente. Sandra dice lo siguiente: juegan un papel definitivo, pueden pasar a la historia como guerreros de libertad o asesinos como hasta ahora. Esto es un mensaje de una de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.